noches a todos. Un placer saludarles. Mi nombre es Erika Álvarez. Soy parte de la comunidad Casa Adobe. Es- y pues un gusto estar con ustedes y esperamos que este sea como un buen tiempo donde podamos aprender los unos de los otros y enriquecer, ¿no? nuestra experiencia a través del compartir y del estar aquí en esta comunicación. Muy bueno. Vamos por la lista, quizá voy a ir nombrando personas según la lista que yo veo aquí y se presentan rapidito. Entonces, Alejandro Pistilli. Buenas, ¿cómo va? Hola Ale, qué lindo verte. Bueno, los saludo a todos. ¿Desde dónde? Desde Argentina, desde un pueblito muy chiquito llamado Zavalla, que queda a 20 kilómetros de la ciudad de Rosario. Qué bueno. Bienvenido Ale y realmente Ale debería ser quien está moderando esta conversación por la experiencia que tienen de realmente vivir de una manera alternativa él y su esposa, su hermano y demás. Así que gracias por acompañarnos, maestro. Gustavo Fuentes. Hola. Tengo un problema con la cámara. Qué pena. No. Es que si pongo la cámara tengo que hablar de lejos y no me escucharía. Ok, bueno, entonces habla nomás. Sí. Hola a todos, soy Gustavo, como dice ahí mi nombre. Soy de Chile, Santiago, de la capital. No sé qué más decir. Estoy ligado como al movimiento de GBU de acá. Así que desde GBU me animaron a participar en este curso. Bueno, Así que qué bueno. dispuesto a aprender. Qué bueno, bienvenido Gustavo. Solo recordatorio para todos y todas, cuando no estemos hablando, si saben manejar ahí, ponen en mutear o silenciar, ¿sí? Sus micrófonos para que nos oigamos todos. Lo único que recordemos volver a encender para cuando nos toque hablar, porque si no, no nos vamos a oír. ¿Me escucharon? Perdón, ¿me escucharon? Sí, te oímos bien, Gustavo, te oímos bien. Vi que se me había silenciado, así que no sé en qué momento se me silenció. Sí, Así que por eso. Sí, creo que te oímos bien. A ver, Dayana. Hola. Hola, Acá Dayana. estoy. Contanos desde dónde nos estás saludando. Yo estoy en Esquel, en la Patagonia de Argentina, una ciudad bastante al sur, con mucho frío, pero lindo. Una hermosa ciudad al pie de los Andes y al lado de un lago. Sí. Hermoso. Bienvenida, Dayana. A ver, Jaime Ramírez Carvajal. Yo soy de Colombia, de la capital, Bogotá. Gusto de estar con ustedes. Qué bueno, bienvenido Jaime. Qué bueno que nos esté acompañando. Seguimos por la lista. Juliana Horn. A ver, Juliana, ¿estás? Se nos perdió. ¿Usando mi cámara? Ok. Si quieres seguir con el siguiente, yo mientras ajusto. Ok, entonces seguimos con James. ¿Quién? ¿O James? Hola, James. James, ok. ¿De dónde nos saludas, James? Yo soy de Armenia, Quindívar, Colombia. Es un placer estar con ustedes por acá. Qué bueno, bienvenido. Gracias. James, a ver, José Martínez. Soy yo. Hola, ya, ahora. Yes. Soy José Martínez, hola, de Puerto Rico. Puerto Rico. Sospecho que sin duda sos el de más al norte.
¿O no? ¿Cómo? Nos saludas desde el norte. Sí, sí. Bienvenido, bienvenido. A ver, ¿qué tal Melina? Tenés que desmutear tu micrófono, Melina. Hola. Ahora sí. Hola, yo soy Melina, soy colombiana, pero los saludo desde Brasil. Vivo en Brasil ya hace 5 años. Es un placer estar aquí. Qué bueno. ¿Desde dónde en Brasil estás saludando? Fortaleza. Fortaleza. Wow, sí, nordeste. Bienvenida. Melina, yo te conozco. Yo también. Qué bueno. Los encuentros imprevistos. Ucunianos. Eso, muy bien. A ver, ¿quién nos... Luego aquí, Owen. Sí, saludos. ¿Se escucha? Se escucha, Owen. Sí, Perfecto. ajá, no te vemos, pero te oímos. Sí, está todo, no tengo muy buena luz, pero por eso Ok. mejor. Ajá. Pero todo bien, todo bien. ¿Desde dónde nos saludas? Desde Santiago, de Chile. Ok, qué bueno, bienvenido. A ver, ¿qué más? Gracias. ¿Está Victoria? Hola, ¿se escucha? Se escucha, Victoria, hola. Hola, soy Victoria de Chillán, de Chile. Y bueno, un gusto participar de este curso, aprovechando que aún tengo tiempo antes de entrar de lleno a la universidad y aprender harto también. Qué bueno, bienvenida. A ver, Bárbara. ¿Estás por ahí? Sí, nos saludas, Bárbara. ¿Desde dónde? Ah, Bárbara, no está su micrófono, Bárbara. Tal vez le toca... Vemos la cámara, le vemos la cara, pero no está el micrófono. Entonces, parece que tiene que hacer algo con él. Ahora sí, quizás, Victoria, ¿podés quitar el silencio? Bueno. Nos faltó tu saludo, pero seguimos con... ¿quién nos faltó? Alguien que se haya ido. Margot Telka. Hola. Hola. Hola, buenas noches a todos. Acabo de conectarme. Mi nombre es Margot Kelka. ¿Y desde dónde estás conversando? De La Paz, Bolivia. Soy de La Paz, Bolivia. Qué bueno. Bienvenida, bienvenida. A ver, Juliana, ¿ya estás como para poder saludar? Juliana. Bueno, si no vamos a... Ahora sí. Juliana, te oímos. ¿Sí? ¿Me escucha ahora? Ahora sí. Hola, bueno, perdón. No sé si se ve mi imagen. Se ven tus ¿Sí está? ojitos, solo tus ojitos. Ok. Ahora A ver. más. Ahora sí, ¿Mejor? ahora sí te vemos. Ahora Bueno, te un vemos. saludo desde el ombligo de la tierra de Cusco. También soy colombiana y voy a la misma, o soy parte de la misma iglesia de Jaime Ramírez, que acabo de ver, de la menonita. Sí, pero soy misionera acá en el Cusco. Qué bueno. Bienvenida, Juliana, una alegría tenerte acá con nosotros. ¿Qué tal, Lenin? Un saludito desde allá al norte. Hola, buenas noches. Lenin desde Colombia. Me encanta estar con ustedes. Disculpen, casi no logro ingresar aquí por las actualizaciones de Windows, pero aquí estoy. Qué bueno. Bienvenido, Lenin. Gracias. A ver, ¿quién más? ¿Alfonso? Ahí Sí, te vemos. Ajá, no sé si me escuchan. te oímos. Sí, gracias. Recién me acabo de conectar. No, Solo un saludito, ¿desde dónde nos estás saludando? desde Santiago de Chile. Acá me parece que ganan los chilenos, parece, ¿no? Sí, parece. Qué bueno. Ay, ya te estamos viendo. Melina, no.
Victoria, Victoria. Victoria. Bienvenida, Victoria. No sé si nos oye. Y finalmente creo, si no se me escapa nadie, Carlita Ramos, un saludo. Hola, hola a todos. Buenas noches desde El Salvador. Ahora yo, en el centro de América. Y Eso. creo que tenemos a Nazaret, Nazaret Maldonado. A ver, Nazaret. Hola. ¿Sí me escuchan? Sí te oímos, Nazaret. Espero que no haya tanto ruido porque estoy en un restaurante, entonces... Ajá. Pero mi nombre es Nazaret Maldonado y soy de México. Bienvenido. Bueno, Gracias. realmente tenemos una representación impresionante, ¿no? De tantos lugares. Pero queremos, habíamos hablado de tener este tiempo para conversar, pero tampoco abusar del tiempo de todos, entonces creo que vamos a zambullirnos un poco en el tema. Primero el comentario de que realmente han sido riquísimos los aportes que hemos ido viendo en el foro, profundas, desafiantes, pero vamos a pasar entonces, en primer lugar, hay una pequeña guía de conversación si la quieren ver en el sitio, pero vamos a tomar una primera porción considerando cultivo versus consumo. Y estamos en tus manos, Erika, para esta conversación. Bueno, gracias. Espero que estamos en las manos de todos y no solo en las mías. Pues es un gran reto hablar sobre el consumo en estos días, especialmente porque estamos empujados, ¿no?, al consumir y consumir más y quizá consumir lo que no necesitamos. Y de ahí es donde viene el reto de la touché, de crecimiento, ¿verdad? De disminuir nuestras posibilidades de consumo y de empezar y de regresar quizás un poco al pasado, de regresar un poco a preparar nuestros propios alimentos, de regresar a preparar nuestro propio pan, que son retos bastante grandes por el hecho de que somos la generación que no tiene tiempo, ¿verdad? No tenemos tiempo para nada. Estamos ahogados con tantas ocupaciones y como ocuparnos de eso es como un gran reto. Y, perdón, es un gran reto también que toda esa carga no caiga sobre las mujeres. Y mucho de lo que les voy a hablar yo es porque mi enfoque es en el género, entonces me voy a enfocar mucho en lo que nos pasa a las mujeres con todo esto, pero espero que también sea de provecho para todos, ¿no? Porque la idea es construir sociedades más justas, más equitativas, donde el aporte de todos es valioso, ¿verdad? Y entonces el hecho de crecer, el hecho de empezar a cultivar nuestros propios alimentos, de empezar en la medida de lo posible, a preparar nuestras propias, incluso hasta, como hemos tenido la experiencia en Casa Adobe, nuestros propios elementos de cuidado personal y de belleza. Como les digo, es un gran reto y es un reto que debemos enfrentar como seres humanos. Me llamó mucho la atención que muchos de los comentarios que se dieron en el foro fueron en cuanto al desarrollo, fueron en cuanto a esa idea que se nos ha planteado de desarrollo, que en realidad no es nuestra, sino que es impuesta como muchas cosas que nos han llegado a Latinoamérica. Y es muy interesante ver que todos tienen como posiciones muy, muy acertadas, ¿no? En el sentido de que este desarrollo no nos pertenece y que no es justo querer alcanzar cosas que en realidad no son propias de nuestras culturas. Es así como en Casa Adobe hemos tenido la experiencia, ¿verdad?, de detenernos un poco, de detenernos a pensar en el desarrollo, ¿verdad?, que se nos ha sido impuesto, y hemos empezado a formar con nuestra comunidad, no solo interna, sino que también con la gente que vive alrededor de nosotros en el barrio, a detenernos a sembrar otra vez, ¿verdad?
es muy fácil, por ejemplo, ir al supermercado y comprarnos una lechuga, más fácil que sembrarla y cultivarla y esperar un mes a que tengamos una lechuga, ¿verdad? Pero hemos entendido el valor de decrecer, el valor de considerar otras formas de desarrollo y el valor de cuidar a nuestra propia creación, ¿verdad? A través de formas más saludables de relacionarnos con ellas. Sin embargo, también me llamó mucho la atención que, bueno, por lo menos hasta donde yo alcancé a ver, nadie dio su aporte, ¿verdad?, en contra de la agricultura y a las mujeres. Que a mí me gustaría escucharlos en ese sentido, si es que es una cosa demasiado alejada de nosotros pensar en la agricultura y las mujeres, y por eso es que no nos surgieron ideas al respecto, o es que pensamos que realmente no hay un papel ahí que jugar en los procesos. Desde nuestra trinchera, como decía la pregunta, podemos evitar la exclusión a la que son sometidas las mujeres agricultoras. Entonces, en ese sentido, me gustaría que alguien me pudiera o nos pudiera compartir sus ideas al respecto, porque sí me pareció interesante que no vi nada ahí sobre ese tema. No sé si alguien quisiera compartirnos algo sobre esa pequeña pregunta que no fue muy tocada dentro de los foros. Sí, a mí me gustaría compartir algo. ¿Se escucha, cierto? Sí, adelante. Sí. Mientras leía me acordaba mucho de mi abuela paterna. Ella fue una mujer mapuche y realmente le encantaba mucho la agricultura. Y le encantaba tanto que, bueno, ella tenía su huerta, nos comentaba mi papá, y siempre la cuidaba bastante. Incluso me acuerdo muchas veces que mi papá me decía que le enseñó muy bien a él a cocinar y a mis tíos porque a ella no le gustaba la cocina y quería estar solamente en su huerta cuidándola. Y así por lo menos mi papá aprendió mucho sobre la tierra, sus hermanos también. Incluso ahora mi hermana, bueno, ella está a meses de salir como agrónoma, ya, y ella también tiene muchos proyectos para el campo que tenemos, para no solamente cultivar, sino también enseñar y reenseñar a las personas del campo cómo cuidar de la tierra, cómo también concientizar de cómo estas cosas como Monsanto está afectando también a la agricultura en varios lugares. Y también lo veo de cómo la mujer, incluso leyendo el texto me di cuenta de la importancia de la mujer en la agricultura, cómo ha sido importante y cómo también fue excluida, como decía el texto, y cómo también nosotras a veces nos autoexcluimos. Y me incluyen esto porque mi hermana sabe mucho de eso, de agricultura, de podar, de cuidar, y yo no sé, no soy esa área. Y a veces me jacto porque ella estudia agronomía y yo estudio psicología, pero me di cuenta de que también es parte de mí el cuidar la huerta que tenemos en mi casa, de saber qué es lo que tengo en mi casa, que hay lechuga, que hay menta, y puedo llegar y sacar. Pero también tengo que administrar y soy responsable también de hacer algo tan mínimo como es regar cuando en la noche, que no solamente tiene que hacerlo mi papá o mi hermana, sino que también tengo la responsabilidad de estar cuidando. Y creo que de las primeras cosas que hay que hacer es aprender nuevamente de nuestras raíces, de por lo menos mis raíces de mi cultura mapuche, que a veces por el tema de estar solamente en ciudades constantemente, me olvido de eso, me olvido de cómo ellos cuidan la creación de tan buena forma y volver nuevamente a mis raíces. Yo creo que de esa forma puedo volver nuevamente a esta mujer, a esta Victoria, nuevamente a cuidar la creación, como lo hacía en el pasado. Eso. Excelente. Creo que muchas de las cosas que has tocado son como muy pertinentes en el sentido de que siempre nos pasa a nosotros que vivimos en las ciudades, nos sentimos tan desconectados de la agricultura, nos sentimos desconectados y sí, nos remitimos a nuestros antepasados la mayoría de las veces, ¿verdad? De mi abuelita, de mi bisabuelita o mi mamá que cultivaba, pero es tal la desconexión que tenemos hoy en día que
hay personas que ni siquiera sabemos de dónde vienen nuestros alimentos, ¿verdad? No sabemos, aquí, como cuando no hemos tenido talleres con los niños, ellos no sabían de dónde venían los rábanos, ¿verdad? Porque todo lo encuentran en el supermercado. Y entonces es como, y eso supuestamente nos dicen que es el desarrollo, ¿no? Que todo está en el supermercado, pero en realidad es quizá un retroceso el que no sepamos cómo regresar a la tierra, cómo regresar a esa experiencia de sembrar, que no es una experiencia nada fácil, y eso lo he aprendido yo ahorita en mis, ya en tarde en la vida, porque yo igual me crié en la ciudad, y es hasta ahora que he reconectado con esos procesos de cultivar y me he dado cuenta de lo duro que es la agricultura, ¿verdad? Es un proceso doloroso para la tierra y para quienes sembramos, pues, porque hay que tener mucha paciencia, hay que saber esperar, hay que tener constancia en el riego, por ejemplo, como decías, hay que estar preparada para el fracaso, ¿verdad? Y es interesante cómo todo eso también lo podemos transmitir a nuestra vida, ¿verdad? Como también cultivando plantas aprendemos que todas esas cosas se pueden aplicar a nuestra vida. Y nosotros tenemos un proceso de una huerta comunitaria con la gente del barrio y ha sido interesante ver cómo cultivamos plantas, pero también cultivamos relaciones, cultivamos risas, cultivamos fracasos, porque a veces las plantas no se dan. Entonces, toda esa sinergia, ¿verdad?, está como fuera de lo que el desarrollo nos dice, pero es un enriquecimiento tan precioso y tan valioso que realmente no podemos medirlo con dinero, ¿no? Sino que es algo que, como dice la publicidad, ¿verdad?, no se puede comprar con dinero. No sé si alguien más quisiera compartirnos sobre el tema de la agricultura y las mujeres para tener otra visión, ya que tenemos tanta gente de tantos países y que podemos enriquecernos mucho con la plática. Yo quiero aportar algo. ¿Se escucha? Sí, adelante. Yo vivo en una región donde culturalmente el machismo ha sido parte como de lo Solo vivido una y de la cosita, hay que hacer, no, te vemos moviendo la boca, pero no te oímos. Tenés que tocar el botoncito de silenciador. Ya, ¿ahora sí? Yo sí lo oigo. Sí. ¿Ya? ¿Sí? ¿No? Bueno, entonces decía que yo vivo en una región donde culturalmente el machismo ha sido predominante, ¿sí? El machismo ha sido una forma de vida por cultura. El patriarcado ha sido parte fundamental como de los procesos generacionales. Pero de un tiempo para acá, los campesinos, porque además es una zona campesina, han salido de sus tierras. Han salido de sus tierras porque ha llegado el desarrollo, entre comillas, ¿sí? Entonces, turismo, edificaciones y todas esas cosas. Pero las mujeres han empezado a encabezar como los procesos de retorno a las tierras, de volver como a sus fincas, de cambiar un poco ese proceso de machismo y de patriarcado que había y plantearlo desde, venga, recogemos todas las experiencias vividas desde la tierra y las hacemos. Parte de una u otra forma fue el proceso de mi abuela con mi abuelo, que pudieron sacar adelante a sus hijos y pudieron cultivar la tierra. Es importante entender de una u otra forma que muchas veces no se plantea la idea de la mujer como parte de la agricultura, porque en el aspecto se ha visto más o se ha pensado más que eso es un trabajo para hombres, ¿sí? Lo estoy diciendo desde la cultura, no desde mis pensamientos y no desde la cultura. Creo que culturalmente la mujer ha sido más relegada hacia las cosas de trabajo en las casas.
¿sí? Entonces el ama de casa es la que ve a los niños, es la que hace la comida. Pero de un tiempo para acá, sí ha venido cambiando un poco esa situación, aunque de una u otra forma no se ha mostrado, ¿sí? Porque no hay una forma fuerte de mostrar. Las únicas formas fuertes de mostrar es en los proyectos sociales que se dan. Entonces, en Colombia hay proyectos en algunos lugares, en algunos sectores, en algunas poblaciones donde las mujeres han encaminado sus procesos y lo que han hecho es lo que decía ahorita la compañera que está haciendo la charla, Erika. Han empezado a hacer huertas caseras en sus casas, entonces siembran sus cositas pequeñas, sacan sus cultivos dentro de sus casas y además de hacer un proceso de volver a sembrar, a cultivar y a no tener que seguir en ese consumo que nos están imponiendo de las comidas y los alimentos, es un proceso en el cual se va viendo que socialmente se puede construir algo diferente. Excelente, muy buen aporte. Esto de los pequeños huertos en las casas se le ha llamado la agricultura de la subsistencia, que realmente, como decías, está invisibilizada, porque lo que vemos es la agricultura industrial, ¿no? Los monocultivos, los grandes cultivos con maquinaria, etcétera. Otra vez volvemos a lo que se llama el desarrollo. Y no se toma en cuenta esta pequeña agricultura de subsistencia que generalmente es llevada a cabo por mujeres y que tiene este fin, alimentar a las familias, ¿verdad? Que las familias tengan el sustento necesario. Ahora con los procesos de urbanización y con todo mal llamado desarrollo, incluso las casas ni siquiera tienen patios, ¿verdad? Ya no hay espacios para sembrar. Y hemos estado nosotros aquí, por ejemplo, buscando maneras de cómo sembrar en macetas, en materiales reciclados, en canastas, cosas que la gente puede tener en un balcón, pero que van a servir para llevar a cabo esta agricultura de subsistencia. Realmente, como en muchos otros temas, tenemos un gran reto de hacer visible el aporte de las mujeres a la agricultura, que no es poco, realmente es mucho. De hecho, hay estadísticas que calculan que más del 45% de los productos que son cultivados por mujeres, ¿verdad? Entonces, es importante como hacer visible estos esfuerzos y hacer visible que también que nosotros necesitamos hacer algo para cambiar este paradigma de desarrollo, ¿no? Que nos está como ahogando, sinceramente. Se estima que al ritmo que vamos, nuestra tierra ya no tiene los recursos necesarios para darnos todo lo que queremos. Quizá no todo lo que necesitamos, sino todo lo que queremos. Incluso Leonardo Boff dice que se necesitarían 3 planetas iguales a la Tierra para poder dar abasto con todas las cosas que como seres humanos requerimos. Ciertamente, no todos consumimos igual, no todos tenemos la misma huella de carbono, no todos estamos impactando igual, pero todos estamos impactando, todos y todas. Y entonces es importante hablar cómo podemos disminuir esos impactos, ¿verdad? Cómo podemos disminuir esto paradigma del crecimiento ilimitado, y qué podemos hacer nosotros desde nuestra trinchera para cambiar esta realidad. Entonces aquí quisiera invitarles también a algunos de ustedes a que nos compartan, pues, a través de todo esto, qué han pensado o qué acciones concretas se les ocurren para parar esto, porque de alguna manera tenemos que parar, ¿no? Quizás no nos va a corresponder todo, no lo vamos a poder hacer todo, pero sí podemos hacer algo. Entonces quisiera que nos compartieran un poco de qué acciones concretas ven ustedes que dentro de sus trincheras podemos hacer para frenar este crecimiento ilimitado al que estamos sometidos.
A ver quién nos va a compartir un poco de lo que ha pensado. Hola. Hola. Yo quería compartir un poco de movimiento que se ve aquí en Brasil sobre dos cosas a nivel de agricultura, sobre los agrotóxicos. Hay una guerra bien fuerte, por un lado, a nivel político, tratando de acabar con el cultivo agrotóxico, más es muy difícil porque los monopolios que gobiernan aquí a nivel industrial son muy fuertes. Entonces, a partir de eso, a nivel cristiano, está tratando de tener una formación, de buscar soluciones, y las huertas y el cultivo en casa es una de las formas de concientización, y sobre todo el apoyo al campesino, a la comida orgánica, a dejar de comprar los alimentos en supermercados, en grandes industrias. Ha sido una forma que veo que es una propuesta no solo a nivel cristiano, sino a niveles de varios grupos sociales. Cómo percibir que esa industria grande, ese monopolio de agrotóxicos ha destruido al campesino, porque el campesino ya no consigue trabajar por solo, tiene que hacer parte de una corporación, tiene que hacer parte de esa industria, se ve obligado a comprar las semillas que las industrias que producen agrotóxicos fabrican. O sea, hay toda una presión a nivel político y económico que está destruyendo a las pequeñas empresas, a los pequeños campesinos. Entonces, creo que esa concientización a nivel de los grupos sociales en Brasil está siendo fuerte, en el sentido de de hacer cursos para usted tener disculpame, portugués se me va a cruzar. A veces esa cuestión de concientizar a las familias, como tú decías, los apartamentos y casas ahora no tienen un espacio para uno tener su huerta. Por ejemplo, aquí en casa nos toca colocar sillas altas cerca de la ventana para que la huerta le llegue un poquito de sol. O sea, es una presión grande para tú no prácticamente consumir lo que las industrias dicen. Y pensando en las mujeres, en cuanto tú hablabas, cuando Erika hablaba, pensaba en esa relación del consumo a plástico, cómo nos han obligado a consumir el plástico a grande escala. Y aquí en Brasil, cosas que personalmente estoy haciendo, una de ellas es dejar de usar las toallas higiénicas de plástico, sino las de tela. Y hay varias empresas aquí en Brasil de mujeres, lideradas por mujeres, que fabrican los absorbentes de tela. Y cómo es difícil de construir eso en la cabeza, sobre todo en mujeres, de que hay que lavar el absorbente, sucio de sangre y esas cosas, y de la era arcaica, volver a los pañales de tela, que muchos de nosotros lo usamos cuando nuestros padres usaron, y ahora el consumo de pañales es súper grande. Hay otro grupo que estoy siguiendo que se llama Menos un Lixo, en portugués sería menos basura, que están vendiendo un vaso de plástico que es reclinable. Pero es toda una campaña atrás de dejar de consumir plástico. O sea, es un solo vaso para dejar de usar los vasos plásticos, dejar de consumir, dejar de estar comprando botellas de agua. Ya están vendiendo los pitillos en Colombia, no sé cómo se dice en otros países. Pajillas por aquí, popotes por otra parte. Pajillas, creo que sí. Aquí es canudo, en Brasil. De vidrio, de metal. Entonces, y ese grupo es liderado por mujeres. O sea, pienso que una de las mayores concientizaciones que se consiguen hacer dentro del espacio de consumo
consumo equivocado que nos está destruyendo, que está aumentando ese CO2 que hablaba Erika, esa cantidad de CO2 que yo aporto al planeta individualmente. Creo que a pesar que es muy difícil tener la conciencia de que lo poco que yo hago puede ser grande si somos varios, es lo que esos grupos están haciendo con esas ventas de esos productos específicos. Tiene otro grupo que vende la cuchara, el tenedor en madera, que tú puedas cargarlo en tu bolsa, en tu maletín, y cuando llegas a un lugar de restaurante no pedir los plásticos, sino usar tus cucharas y tu cuchillo y tenedor de madera. Entonces son pequeñas cosas que al principio se ven bobas, pero como en gran escala podemos hacerlo. Imaginen cada uno teniendo su huerta en casa. O sea, ¿cuánto hacer? Lo que veo que es difícil para ese mundo acelerado es tener la conciencia de dónde estoy comprando mis productos. Creo que fue una de las preguntas que se hizo. O sea, tener la conciencia de a quién estoy beneficiando, al campesino de campo, que demora 4 o 5 meses en tener un tomate, o a los supermercados que le inyectan agrotóxicos y en menos de 2 semanas tienen un tomate súper grande. O sea, mi dinero está yendo a beneficio de quién. Una de las conciencias que yo he trabajado con mi esposo desde que estábamos casados y antes. O sea, mi dinero está yendo para seguir invirtiendo en la destrucción de aquello que el Señor me dio, o yo estoy ayudando a ese pequeño campesino que sufre y trabaja con las uñas para poder tener un producto que me beneficie no solamente económicamente hablando, sino físicamente. Ya lo último, para no tomarme más tiempo, que yo tengo una enfermedad que es inflamatoria, y una de las conciencias que tuve que hacer es dejar las cosas prefabricadas. Salsa de tomate, atún en lata, todas esas cosas, para beneficio de mi salud. Y después yo vi cómo eso podía no solamente beneficiarme a mí, sino beneficiar la tierra, o sea, beneficiar al planeta, cuando yo consumo menos cosas prefabricadas y comienzo a preparar mis propios alimentos en casa, y me los llevo al trabajo, a la universidad, a donde fuera. Entonces, creo que esas son las pequeñas conciencias que necesitamos hacer. Es difícil de codificar, pero podemos llegar allá. Sí, excelente. La verdad es que lo que necesitamos, quizás, como dices, es romper nuestro esquema, ¿no? Hemos crecido con un esquema que nos ha dicho que necesitamos ciertas cosas para tener éxito, que nos ha dicho que todo tiene que ser muy rápido, que nos ha dicho que las cosas de marca son las mejores, que nos ha dicho, incluso como mencionabas, que la menstruación es una cosa sucia. Entonces, tenemos que deconstruir todo nuestro ser, y ciertamente eso no es un proceso fácil, ¿verdad? Y muchas veces en ese proceso vamos a fracasar, quizás. Así como fracasamos a veces sembrando, que ponemos una semilla y nunca germina. Pero lo importante es que no nos demos por vencidos, que no nos demos por vencidas, que no creamos que estamos haciendo una cosa que no va a tener su fruto a largo plazo, ¿verdad? Tenemos una responsabilidad muy grande en este momento como seres humanos, y quizás también desde nuestra fe, ¿verdad? Una responsabilidad para con las generaciones futuras, una responsabilidad para nosotros mismos en este momento, y ciertamente necesitamos tomar como acciones concretas. Alguien hablaba ahí de tomar espacios públicos para hacer la huerta, y sí, realmente eso sería ideal, ¿no? Como ciudadanos y ciudadanas tendríamos que tener el derecho que en nuestros parques, si nosotros quisiéramos y si todos estuviéramos de acuerdo, hubiesen también plantas comestibles o plantas medicinales, porque todo es importante, ¿verdad? Además de las flores, además de los árboles, porque necesitamos también, y esto es como una cuestión bien importante, saber que necesitamos ecosistemas donde haya diversidad.
así como en nuestras sociedades, ¿verdad? Y ahí tenemos otra similitud. En nuestras sociedades también se necesita la diversidad de personas, de creencias. También en nuestros jardines se necesita diversidades para que estos puedan crecer sanos y fuertes. Entonces, podemos sacar como muchas similitudes entre nuestras vidas, nuestros crecimientos como personas y el mero hecho de sembrar una planta, ¿verdad? Y es interesante como ponerse a reflexionar en eso, en cómo mi proceso de vida se puede comparar a ese proceso de sembrar una semilla, de regarla, de que posiblemente se cumpla el tiempo y no salga, ¿verdad? Que no germine, o que sí germine y después de eso cuidarla, evitar que lleguen, qué sé yo, plagas, cómo combatir esas plagas también de manera natural, cómo combatir esos animalitos que llegan, que tal vez para nuestra planta no son buenas, pero para otras cosas sí son buenos. Entonces tenemos que buscar ese equilibrio, buscar ese equilibrio de los ecosistemas y ver, y es interesante ver, como les digo, esa similitud entre nuestras vidas y el proceso de cultivar, de sembrar una planta. Y siempre pues invitarles, ¿verdad?, a que esos pequeños esfuerzos que están haciendo no los vean de menos, porque son muy valiosos. Hay una frase que a mí me gusta mucho y que de Eduardo Galeano, y que alguien se la puse también ahí en uno de los foros, que es: mucha gente pequeña haciendo cosas pequeñas en lugares pequeños puede cambiar el mundo. Entonces nosotros podemos realmente tener un cambio y hacer un cambio en cuanto a lo que está pasando en nuestro mundo y en nuestro medio ambiente. Solo quisiera dejar el espacio para alguien más que quisiera dar su aporte con respecto a todo este tema. Ahí veo que Tania levantó la mano y saben todos, por si acaso, que pueden, ahí hay un botoncito donde pueden levantar la mano y de esa manera sabemos que hay alguien queriendo conversar. Que podemos darle la palabra a Tania. Adelante, Tania. Hola, no sé si funciona porque estoy con una tablet prestada, pero sí, estaba pensando que hay, por ejemplo, donde vivo yo ahora, está la idea de tener tu huerto urbano, comprar orgánico, es un símbolo de estatus. Y creo que ese es una tentación muy grande para nosotros como cristianos, de empezar a, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Estoy realmente cuidando de la creación o estoy yendo con una moda que realmente, porque aquí, y creo que mucho más en nuestros países en Latinoamérica, es a veces un privilegio tener el hecho de que tengo, que no debería y que de hecho creo que puede ser mucho más simple de lo que nos han hecho creer. Tener un huerto, comprar orgánico, hacer cosas así, se ha vuelto, la gente, está esta idea de que todo es más caro, que es más difícil, y de hecho es más difícil en la ciudad, es algo contracultural, pero no es y es un privilegio, y tal vez de repente reconocer que tenemos el privilegio y que podemos ayudar a nuestra comunidad a que se haga partícipe de un estilo de vida donde estamos cultivando la tierra y preocupándonos por ella, también es un desafío grande, pero sí veo la tentación de que se puede, en algunos contextos, en algunas sociedades, convertir en un símbolo de estatus, de, oh, bueno, soy como típico hippie millennial, o algo así. Y para mí siempre es como ver la línea entre cómo hago partícipe a mi comunidad y también reflejo a Dios a través de estas acciones, y cómo también me chequeo a mí misma en el sentido de las motivaciones de por qué también estamos y cómo estamos cultivando y cuidando la creación. Daba el ejemplo del tema de los espacios públicos porque también aquí en la ciudad donde vivo se están dando algunos que alguien agarra un parque y piden permiso y se empieza a cultivar,
o cuidar de un terreno vacío y todo el mundo puede llegar y plantar sus cosas y compartir la comida, que creo que es algo súper bueno, pero que también plantea las preguntas de a quién pertenece la comida, a dónde vamos, y es un poco subversivo en términos de bienes públicos y privados, lo cual a mí me parece fabuloso, pero no sé qué piensan al respecto. Sí, has tocado un muy buen punto, en el sentido de que de repente nos podemos hasta creer superiores, ¿verdad? Porque estamos haciendo esto, lo otro y aquello. Y realmente no es el punto, porque tal vez mi vecina no lo hace, pero no es para que yo menosprecie su forma de vivir, ¿no? Más bien, la idea es que compartamos, la idea es que si vamos a hacer una cosa de estos y luego el vecino nos pregunta, ¿y por qué hace eso? Explicarle, lo hago por esto y estas razones, y tal vez el vecino quiera entrar en la misma onda, como decimos, tal vez no, ¿verdad? Pero eso no significa que yo soy más y que él es menos, porque yo sí estoy cuidando y él no cuida, ¿verdad? Hay que tener equilibrio en todo eso que hacemos, ¿verdad? Y obviamente, volvemos otra vez que cuando trabajamos en cuestiones comunitarias, tenemos que romper el esquema que se nos ha implantado de que, bueno, si salen 5 lechugas y yo fui a regar 5 días, entonces las 5 lechugas tienen que ser solo para mí porque solo yo regué, ¿verdad? Son problemas reales que se dan en este tipo de proyectos. Pero lo importante es como empezar a reconstruirnos, ¿verdad? Empezar a cambiar todos esos paradigmas que, como alguien bien lo decía en el chat, son paradigmas del capitalismo, ¿verdad? Que nos llevan a la competencia, que nos llevan a querer más siempre, que nos llevan a no importar la otra persona si yo estoy bien, ¿verdad? Entonces, es un reto porque hay que buscar nuevas formas de organización con la gente, hay que buscar nuevas formas de relacionarnos con las personas y con la naturaleza, ¿verdad? Porque igual podemos decir, bueno, yo tengo este terreno y lo voy a sembrar todo y no voy a dejar ni un pedacito para flores o para lo que sea, porque aquí todo es comida. Entonces volvemos a lo mismo, es consumo, ¿verdad? Es quererle sacar a la tierra todo lo que le podamos sacar y no es esa la idea. Y esto viene lamentablemente de un paradigma científico que se nos implantó allá en la era de la Ilustración, donde se nos hizo creer que solo nosotros los seres humanos éramos los importantes. Y no es cierto, ¿verdad? Como les decía yo, los ecosistemas son importantes. Todo lo que existe en la naturaleza es importante y por tanto estamos obligados y obligadas a cuidar de eso de la mejor manera, ¿verdad? Bueno, yo no sé, Ruth, cómo estoy con mi tiempo. Si debo... Creo que podemos darle la palabra a los dos que levantaron la mano. Está Johnny y luego Ruth, y luego vamos a hacer un poquito un giro. Sigue siendo todavía la misma temática, pero desde otro ángulo. Entonces, a ver, Johnny, ¿qué nos querías compartir? Johnny, por si acaso, estás muteado. Ok. ¿Ahora me escuchan? Buenas noches. Ok. Buenas noches, te oímos bien, Johnny. ¿Desde dónde nos saludás? Desde Guatemala. Eso, saludos bienvenido. A todos. Y pues solo contarles, me pareció bien hermoso el artículo de crecimiento, especialmente porque he estado estudiando un poco acerca de la filosofía del buen vivir, que parte de los pueblos originarios. Y me pareció increíble las coincidencias que hay entre las propuestas de vivir que parten de la filosofía del buen vivir y lo que aquí se propone con el decrecimiento. Entonces, solo quería mencionar eso y pues sí, decir que estoy fascinado por eso, porque también Guatemala es un país con
mucha cultura y filosofía maya. Entonces también cómo podemos hacer para, o cómo podemos estar atentos a lo que están diciendo los pueblos originarios, porque puede ser que también tengamos mucho que aprender de esta filosofía, ¿no? Ujú. Sí. Gracias, Johnny. Muy buen punto la conexión, ¿no, Erika? Ruth, a ver, Ruth, ¿desde dónde nos saludás y qué nos querías comentar? Hola a todos, soy Ruth de Ecuador y, Oh, y súper chévere, Johnny, porque justo nuestro país es como uno de los visionarios de eso, del buen vivir. Y tal vez solo compartirles algunas cosas de lo que he escuchado también y de lo que también estamos haciendo aquí en Ecuador, en el movimiento de aquí de la CESE. Estamos estudiando el libro de Génesis y ha sido interesante cómo hemos podido hacer este vínculo entre no simplemente la Biblia, sino también cómo hacemos el cuidado de la creación. Entonces, en las universidades estamos trabajando en proyectos para mejorar el medio ambiente, ¿no? Para mejorar todo este tipo de cosas y me parece que obviamente sus aportes y todo vamos a compartir con los chicos para que ellos también puedan también tener nuevos recursos para cómo ellos también manejan el medio ambiente en ese sentido. Por eso me interesé bastante en este curso. Y también una cosa que justo hablaba es que cuando uno empieza a sembrar alguna cosa, entonces hace un año atrás yo empecé con todo esto de recolectar y de reutilizar las cosas. Entonces he hecho algunos proyectos, a veces no me han salido bien, pero creo que ha sido súper interesante todo este proceso de poco a poco ir reutilizando las cosas que uno no necesita. Y también el hecho de desechar cosas que uno no necesita. Porque muchas veces uno acumula cosas, acumula mucho, un montón de cosas, pero uno deja de, o sea, y sigue acumulando, ¿no? En vez de reutilizar o dar a otros. Entonces yo creo que un punto que para mí ha sido bien importante es dejar esas cosas, donar mi ropa que, por ejemplo, no uso. He utilizado mucho como el método KonMari, que es para organizar mi ropa. Entonces, toda la ropa que yo tengo la uso. Y eso para mí ha sido una cosa bastante difícil porque a mí me gusta mucho la ropa. Entonces, ir desechando todas esas cosas para mí ha sido muy valioso. Y también tirar cosas o dar libros, por ejemplo, que no uso. Entonces, cosas así creo que aportan también a nuestro ambiente, cómo nosotros entendemos esta parte del desarrollo del capitalismo. Yo sí soy una en contra de eso del desarrollo, siempre he sido desde que estoy en la universidad, porque mi universidad proclama todo ese tipo de cosas. Entonces, creo que es importante qué líneas teóricas nosotros también como universitarios o como personas manejamos dentro de nuestras propias vidas para poder, cómo también eso afecta en cómo compartimos el evangelio a otras personas y cómo esto es un evangelio integral, que no solo es la persona como la más importante, sino que la creación también es importante en todo este sentido. Gracias, Ruth. La verdad que nos hiciste de bisagra, porque empezaste a hablar un poco de la cuestión de cómo es justamente nuestro imaginario, todo lo que habíamos leído de crecimiento y demás, pero cómo la teología misma, la articulación de cómo entendemos qué es el Evangelio, tiene directa conexión con todos estos temas, de cómo si reducimos el consumo, cómo y dónde reciclamos, cómo evitamos el desperdicio. Y de ahí quería, antes de pasar al tema de el siguiente bloque, es pedirle a Alejandro, que anda buscando el botoncito y no lo encuentra, Alejandro Pistilli, porque creo que tiene una experiencia que vale la pena que nos comparta a los demás. Ale, ¿podés un momentito? Y luego escuchamos a James y a James, y ahí pasamos al segundo bloque, ¿sí?
Entonces, Ale, te oímos. Sí, genial. Recién encontré el botoncito de levantar la mano. Así que Bueno. aprendí algo. No, comentarles un poco que desde hace más o menos 5 años, junto con mi familia y con la familia de mi hermano, comenzamos con este camino de reflexionar acerca del tema del cuidado de la creación. Y hemos tenido buenas experiencias y experiencias un poco frustrantes. Entre esas, bueno, la práctica de la separación de residuos, compostajes, el pre-reciclar, o sea, no comprar nada que ya tenga algo que necesite reciclar, empezar a involucrarse con cuestiones de comercio justo, de comprarle directamente a los que están cultivando los alimentos, el tema de tener una huerta y también de comenzar a plantar árboles que sean autóctonos de la zona y no traer árboles que no sean de la zona porque generan toda una diversidad que beneficia al ecosistema en el lugar. Y hemos tenido también unas intervenciones en unas áreas cerca de acá de nuestra casa en donde sin pedir permiso a nadie fuimos y empezamos a plantar árboles autóctonos y bueno, algunos viven y otros murieron, pero vamos en ese camino. Una de las cosas que quería resaltar también es la necesidad de tener un sostén. No es fácil esto porque hay toda una cultura muy fuerte que constantemente nos va a seguir bombardeando con un estilo de vida muy diferente, un estilo de vida que al simplificar también oculta estos problemas que antes fuimos nombrando. Y es importante tener un espacio que te sostenga en estas prácticas. Y a la vez entender que todo esto, si bien tiene que ser parte de la coherencia de uno mismo, en algún momento se tiene que volver una política pública. Hay que comenzar a pensar también en que si bien nuestras prácticas cotidianas, domésticas, tienen un cierto alcance y que hay políticas públicas que de alguna forma quizás podemos llegar a apoyar, que pueden llegar a tener un impacto enorme dentro de la sociedad, como puede ser el control de la emisión de gases de carbono en ciertas zonas, la contaminación del agua, los residuos industriales. Son espacios que contaminan en una dimensión enorme. Quizás un pueblo entero contamina lo mismo que una sola fábrica que está trabajando y utiliza una cantidad enorme de agua para sus procesos, las cuales se mezclan con ciertos metales y ya esa agua no sirve más, no puede ser consumida. Entonces creo que hay esas diferentes áreas, la personal, la coherencia, la práctica cotidiana que nos recuerda que estamos adorando también a la hora de separar un plástico, adorando cuando vemos crecer una plantita y nos maravillamos de sus colores, del gusto. No sé si les pasó a ustedes, pero qué diferente es agarrar un tomate de una planta que uno cultiva que ir a una verdulería y que tener un tomate que es grande pero no tiene gusto a nada. Entonces también hay una riqueza, hay algo hermoso en ese contacto directo. Creo que se necesita ese sostén, pero a la vez creo que deberíamos ir y pensar también en propuestas concretas en lo público que tienen un alcance mucho más grande. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias. Realmente creo que lo que nos está demostrando esta hora prácticamente que venimos conversando es que hay múltiples dimensiones en esta cuestión, hay diversidad de experiencias y muy ricas de compromiso local. Y bueno, realmente estamos apenas raspando la superficie de esta problemática, ¿no? De este desafío. Pero lindísimo por fin tener este foro, esta posibilidad de escucharnos de una punta a otra del continente, ¿no? De nuestra Abya Yala. James, ¿qué tal te oímos? ¿Qué querías comentarnos? Estaba pensando un poco viendo el chat y escuchando las cosas que dicen los compañeros, es cómo entender que parte de este proceso es hacer economías solidarias. Alguien hablaba del sistema capitalista, entonces, cómo entender un poco los sistemas económicos y los sistemas políticos. Cómo desde los sistemas económicos plantear las ideas de tener sistemas económicos comunitarios, digámoslo así, donde participemos todos, podamos empezar a construir
Creo que parte de la iniciativa en el Génesis de cuidar y administrar la tierra es eso. O sea, como tal el Génesis a uno no le dice váyase y acabe con la tierra, que eso después va. Y parte del texto que se leía, que dejaban, creo que era en el de desarrollo, que hablaba algo de que la tierra no es ilimitada. O sea, entender la concepción de la tierra como que no es ilimitada es entender que tenemos que empezar a cambiar estos procesos. Muchas veces pensamos que como tenemos y como hemos consumido y como hemos consumido, eso no se va a acabar. Y eso hace que terminemos acabando todas las cosas y al final no tengamos nada. El año pasado creo que había un estudio, íbamos como a mitad de año y decía que ya habíamos gastado la cantidad como la cantidad que necesitábamos del año siguiente, de la mitad del año siguiente. O sea, ya hemos acabado con lo de ese año y ya estábamos en el año siguiente acabando con los recursos que necesitábamos para ese año. Sí. O empezar a plantearlos, y alguien lo decía, uno de los compañeros lo decía, políticas públicas que empiecen a fortalecerse en los procesos de economías solidarias, en los procesos de cuidado a la naturaleza, los procesos de cómo construir y no destruir para el desarrollo. Tenemos que cambiar un poco la perspectiva de lo que nos han impuesto. Es un desarrollo basado en el asfalto, basado en las edificaciones, basado en muchas cosas que definitivamente lo que está haciendo es acabando con la creación. Y cuando estoy hablando de la creación, estoy hablando solamente de la naturaleza y los recursos naturales, sino también con nosotros. Porque estos sistemas y estos modelos lo que han hecho es empobrecer, y cuando empobrecen hacen que no haya capacidad de alimentación o de mínimos vitales, digámoslo así, y estas personas terminan muriendo de hambre, terminan muriendo por problemas socioeconómicos y políticos, y hay otros que definitivamente, como tienen y están concentradas sus riquezas y sus tierras, pueden subsistir. ¿Hasta cuándo? No podemos saberlo, pero en algún momento eso que ellos creen que es ilimitado se va a volver limitado y va a acabar con su percepción y con su estilo. Gracias, gracias, James. Sí, realmente, bueno, ricos los aportes, una diversidad de perspectivas. Vamos a hacer este pequeño giro, que en realidad varios hicieron ya un preludio, y es pensar cuáles son algunas de las trabas, de las barreras teológicas que están limitando la comprensión y la acción acertada, la presencia profética, la denuncia, la vivencia alternativa por parte de la Iglesia. Porque hablábamos de lo poderoso que es el imaginario del consumo, del crecimiento ilimitado, supuestamente, del desarrollo, de esto de más, ¿no? Y de dónde existe tal cosa, comentaba en alguno de los foros, existe la suficiencia, existe algo que es demasiado, o sea, el crecimiento puede llegar a ser demasiado. Y bueno, preguntas como eso desde una perspectiva teológica. Entonces, lo que quería era quizás lanzar un par de ideas nomás sobre algunas de estas barreras que posiblemente están frenando tanto la comprensión como la práctica de parte de la Iglesia en relación a esta problemática. Ahí está, Ale nos sugiere ahí, la teología que sostiene que Dios viene a destruir el mundo en los últimos tiempos. Eso apunta al tema escatológico en términos de categorías teológicas, esa es la palabra, ¿no? Altisonante, escatológico, pero que tiene que ver con los últimos tiempos, con la expectativa respecto al futuro. Y sí, tenemos quienes piensan que, bueno, no importa lo que hacemos, si hacemos de este planeta un basural, si dejamos que se extingan cuantas especies se extingan en el camino y se deteriore el nivel de vida aún de las personas, se deterioren los ecosistemas, no importa porque total
Dios va a venir y va a destruir y va a llevar a los que van a ser salvos, los va a llevar a otro lado. Y realmente sí toca, como dice Tania, como indica Alejandro acá, el hecho de reconocer que cuando Dios habla de la nueva creación, de la nueva tierra, el nuevo cielo, no es necesariamente esta perspectiva de que nos va a extraer de este lugar, sino que va a renovar esto para que pueda cumplir su propósito, el propósito que tuvo desde siempre, de ser absolutamente bueno, o sea, sostenedor de la vida de todos y de todas, no de unos poquitos, no de unos privilegiados, no solo de una especie, no solo de la humanidad, sino de toda esa buena creación que Dios celebró como buena, esa buena creación renovada, transformada, hecha buena nuevamente, ¿no? Capaz de ser fructífera, de ser hermosa, estéticamente hermosa, de ser productiva, de ser útil en todos esos sentidos de su bondad, ¿no? Entonces, sí, definitivamente una de las barreras es esa perspectiva respecto al futuro de este planeta, de la Tierra entera. Tal vez pueden sugerir algunos otros. Si se les ocurre aquí en el chat, sigan. Mientras tanto, voy a seguir con un par de otras cosas que se me han ocurrido al pensar en este tema. Otro relacionado es una perspectiva muy reducida de lo que es el Evangelio. Como que el Evangelio es algo que tiene que ver específicamente y exclusivamente con esta idea, como bien apunta ahí también Alejandro, disociada de lo espiritual y lo material, como que la salvación y el Evangelio tienen que ver simplemente con que yo me salve de esta y tenga la promesa del cielo y de la vida eterna. Y sin embargo, como esa desasociación entre lo material y lo físico, entre lo que vivimos en la tierra y esta idea de vivimos en un momento más allá del sol, que como bien apunta alguien por ahí, Pablo indica justamente eso, esto es más griego y de una filosofía griega que enseñanza de Jesucristo o aún de la ética del Antiguo Testamento. Bien retratada en esta idea de los griegos, especialmente Platón, de que lo bueno, lo puro, lo eterno, lo superior son las ideas. Y esto que nosotros tocamos, olemos, sentimos, saboreamos, ese tomate fresco que nació en nuestra propia huerta, todo eso es inferior, es simplemente reflejo de aquello que es bueno. Y realmente teológicamente, si reconocemos la encarnación, si celebramos que Dios se hizo ser humano, es la negación de esa dicotomía, ¿no? Es decir, Dios siendo creador de todo, es capaz de entrar en la historia humana, de ser persona, de ser cuerpo, de relacionarse, de sentir hambre, de sentir cansancio, de llorar por la muerte de un amigo. Eso nos muestra que en realidad esa separación es artificial y es producto de una filosofía, no es la propuesta unida, unificada, integrada del Evangelio. Entonces, la salvación tiene que ver con toda la enseñanza bíblica de la buena creación, del shalom, de la justicia, de la vida plena para toda la comunidad de la creación, ¿no? Y sí, como dice Tania ahí, se relaciona con esta propuesta que surge aún de los pueblos originarios y demás del buen vivir, de una vida plena, de un shalom, de condiciones que permiten que todo y todas prosperen, en el sentido de vida plena, de dar frutos, no en el sentido del evangelio de la prosperidad tan enseñado en nuestros medios, ¿no? A ver si por ahí había alguna otra sugerencia de la distorsión del término mayordomía. Gracias, Alexis. Quizá como se nos va agotando el tiempo y todavía somos varias personas, en lugar de seguir hablando yo,
quizás propongan ustedes algunos puntos. ¿Cuáles son algunas de estas barreras teológicas? Lo que sí les pido es que escuchemos a algunas de las personas que quizá tienen opiniones y no se han expresado hasta ahora, y que tratemos de ser lo más concisos posibles para darle oportunidad a todos. Entonces, ¿hay alguna mano levantada? ¿Cuáles son algunas de estas percepciones, interpretaciones, barreras teológicas que nos están privando como iglesia de vivir enteramente el llamado de cultivar como una tarea también teológica? Vamos, Pablo. Bueno, saludarlos a todos desde Punta Arenas. Es una idea más o menos cortita y pienso que quizás no es tan teológica la idea, pero sí creo que es un problema de que hacemos nuestra cultura, nuestra teología, ¿entiendes? El cristianismo nuestro de siglo XXI, de iglesias evangélicas, tiene mucho más que ver con la cultura que otros trajeron, más que con cristianismo mismo. Y eso genera un problema porque al final nuestra teología es la teología de la iglesia, de lo que vivimos dentro de ese lugar. Y eso termina por hacer más complejo y generar esta dicotomía en que lo que hago en mi trabajo no tiene que ver con lo que es mi vida cristiana, lo que hago con mis residuos no tiene que ver con lo que es mi vida cristiana. Y al final cuando nos acercamos a estos temas, incluso los que nos hemos quizás interesado un poquito más por el cuidado de la creación, tendemos también a polarizar de nuevo la discusión. Entonces ponemos como un versus entre aquellos que cuidan la tierra, por ejemplo, y los empresarios y todo este tipo de cosas. Entonces solamente decir eso. Creo que ahí de nuevo hay un equívoco, hay que aprender a reinterpretar nuestras ideas teológicas más allá de nuestros conceptos culturales. Y pensaba justamente en una declaración que se hace, que Lausana hacía hace poquito respecto a la creación de riqueza. Decía, cómo la acción empresarial ha ayudado a sacar a pueblos completos y a naciones de la pobreza, pero al mismo tiempo no es opcional transar con el cuidado de la creación. Y la mejor forma incluso de cuidar la creación es también generar iniciativas empresariales responsables. O sea, nuestra dimensión a veces pasa como muy del ámbito personal, de nuestros esfuerzos pequeños, pero también en la misma iglesia tenemos el potencial para impulsar ciertos esfuerzos empresariales de este estilo. Eso, y hoy día, como para que todos también sigamos entendiendo lo serio que es esto, a mí me impactaba. Prendí a la radio en la mañana camino al trabajo y lo primero que anuncian es la muerte de Sudán, el último rinoceronte blanco. Hoy día se extinguió el último macho de esa especie. O sea, el cambio climático es un problema, es verdad, nos afecta y está ahora y acá. Gracias. Gracias, Pablo, gracias. Y hola, Grace, también. A ver, Lenín, ¿querías comentarnos algo? Sí, este asunto de la misma propuesta de compartirle a otros acerca de estas buenas nuevas, en medio de nuestras escaseces como pueblos que, como bien decían, aprendimos cosas extrañas, digamos, en relación a las formas correctas de adorar, de alabar, de leer la palabra, nos ha llevado a este gran problema en términos del crecimiento. Y tú escribías en mi blog algo que me pareció muy interesante y es hasta dónde es suficiente, ¿no? Y inmediatamente tuve que voltear a mirar cuántas ruanas tengo, ¿no? Cuántos pares de zapatos tengo, cuántos carros tengo. Y yo les digo que todo lo que pasa en este foro me pone en serios problemas porque trabajo en una empresa manufacturera que produce toneladas de empaques plásticos. Y yo participo de alguna forma de esta empresa que tiene en algunos de sus países asidero. Y todo el tema, alguien comentó el tema de los pitillos, ¿no? Entonces las empresas, grandes empresas dicen, vamos a dejar de consumir pitillos y al consumidor final se le dice, pero realmente detrás de esto no hay una política
clara en relación a cómo hacen ellos para reciclar. Por otro lado están las iniciativas también por producir, digamos, empaques biodegradables basados en caña de azúcar y todo esto que son tan costosas que realmente, si les digo, ni siquiera la planta tiene empresas en Estados Unidos, ni siquiera los mismos gringos consumen masivamente este tipo de cosas. Y bueno, como les digo, todas estas discusiones me ponen en serios problemas teológicos. Y gracias por invitarme a pensar si, como dice el Señor, tal vez 2 ya pasa a ser mucho, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias a todos por sus reflexiones. Gracias, Lenin. Yo creo, como comentábamos, realmente estamos raspando la superficie de todo lo que hay por trabajar. Aquí en Casa Adobe, que hemos sido un poco los anfitriones de esta semana, Erika y yo, pero también realmente desvolcando la experiencia aquí de Casa Adobe en Cuaresma, que yo sé que muchos de ustedes quizás ni celebran la Cuaresma porque no es una tradición muy evangélica, es más católica o protestante histórica, pero nos hemos propuesto en esta Cuaresma reducir el uso de plásticos y hemos tratado de asumir el desafío en todos sus ángulos y explorar lo que implica. Ha habido muchas derrotas, también creo que ha habido bastante aprendizaje, pero creo que hay mucho por seguir conversando, y la cuestión acá es que ¿qué tiene que ver esto con la teología? ¿Y por qué teología como verbo? Y lo que queremos plantear desde SETI es justamente que de estas cosas es que debe tratar la teología. La teología no es un paquete de ideas abstractas a las cuales tenemos que asentir intelectualmente. Tampoco es simplemente una colección de emociones o de alianzas estratégicas para asumir el poder, como está ocurriendo aquí con las votaciones en Costa Rica. La teología realmente es algo que es un establecimiento de puentes entre lo que entendemos desde la vida y las preguntas que plantea la vida y lo que Dios nos ha ido revelando a través de su palabra, a través de su espíritu, en el contexto de la comunidad cristiana que está procurando vivir fielmente. Entonces la teología tiene que ver con la vida, tiene que ver, las preguntas surgen de la vida y tiene que ver con nuestra práctica privada, con nuestra práctica comunitaria, con nuestro impacto en el foro público y con nuestro ubicarnos en medio de la creación de Dios. Entonces no son cosas ideológicas, lo que nos motiva no es un compromiso de la moda, como comentaba... ¿Quién era que comentaba una de los aportes, no? Era la pregunta de, lo hacemos simplemente porque, bueno, ahora es la moda y es prestigioso ser responsable. No, nos motiva una verdadera pasión por que se cumpla la voluntad de Dios, que venga su reino, que se den evidencias de sus propósitos en nuestro medio. Ahora queremos por un lado respetar su tiempo, dijimos 90 minutos, entonces... no hay tiempo, Juliana, para 20, creo que simplemente unos 10 minutitos, porque sí queremos 5 minutos para anticipar la semana entrante. Entonces, Juliana, ¿podemos pasarte a vos o Carla para las imágenes que había preparado Juliana? Muy bien. Buenas noches. Carla, podemos poner las imágenes más adelante mientras voy conversando. ¿Me escuchan todos? Te oímos, Juliana, te oímos bien. Listo, entonces, bueno, gracias por la invitación. Yo estoy hablando desde Cusco y básicamente se me pidió compartir un poco desde mi experiencia. Yo trabajo en el área del cuidado de la creación como misionera. Soy colombiana y radicada en el Cusco. Hace 13 años estamos acá en el Perú con mi esposo trabajando
en diferentes áreas de fortalecimiento de la iglesia, iniciativas de misión integral también, y acompañamiento a la iglesia rural y urbana. Y una de las áreas, el área a la cual dedico más tiempo, es el área del cuidado de la creación. Hago capacitaciones, sensibilización a nivel local y más regional también, y participo, como ven ustedes allí, el logo de la red del movimiento Lausana para el cuidado de la creación. Es una red global que busca sensibilizar y movilizar a la Iglesia Evangélica a nivel global en el cuidado de la creación, y participamos acá con algunos de los que están en la conversación también en esta iniciativa de red para el cuidado de la creación. Entonces, quería compartirles un poco acerca de algunos aprendizajes en cuanto a promover el cuidado de la creación entre el sector de las iglesias. Y tenía algunos puntos. El primero, si puedes pasar a la siguiente, por favor, Carla, gracias. Bueno, allí hay una imagen de los participantes en una conferencia que tuvimos de la red, la primera, para el cuidado de la creación acá en Cusco. Siguiente imagen, por favor. Entonces, es ven ustedes allí en la siguiente imagen el río, no sé, Carla, si ya estás enfocando, el río Bogotá, ya. Hay una imagen allí de una fotografía del nacimiento del río Bogotá. Quería comentar, bueno, realmente todos tenemos un punto o varios momentos en nuestra vida, en nuestra vida que marcan nuestra vocación, ¿no? Y para mí uno de ellos fue una salida de campo que realicé cuando estaba en secundaria, una visita que hicimos al nacimiento del río Bogotá. Sentimos, saboreamos las aguas limpias, pristinas, allí en el nacimiento del río Bogotá, y después hicimos un recorrido a lo largo de los primeros kilómetros del río, y vimos cómo progresivamente se iba volviendo más y más contaminado, y ya muy cerca de Bogotá ya es una cloaca, ¿no? Y esta experiencia fue muy, muy profunda para mí, llevándome a cuestionar qué responsabilidad tenemos todos en esto, y también cómo se relaciona esto con nuestra responsabilidad cristiana. Y realmente fue un momento de llamado a un compromiso personal para hacer algo al respecto, para contribuir al respecto. Y entonces eso lleva a mi primer punto para cuidar de la creación es importante encontrar un vínculo o un punto de conexión, ¿no? Es importante que nuestros hermanos, que cada uno de nosotros pueda encontrar una conexión con este tema, una conexión emocional, ¿no? Una conexión donde nos damos cuenta profundamente de por qué estamos comprometidos con esto. Entonces, en este sentido es bueno fomentar salidas, caminatas. Hay unas iglesias que se han propuesto realizar su culto una vez cada 2 o 3 meses en un sitio con la naturaleza, ¿no? Cercano a la ciudad, para poder realizar allí su espacio de encuentro. Entonces, esos son ejemplos de cómo podemos ayudar a acercar a nuestros hermanos, a nosotros mismos, a la obra de la creación, porque realmente deberíamos ser nosotros los que más apreciamos la obra de creación y al creador, ¿no? Y fomentamos una relación con el creador. En segundo lugar, cuidar de la creación requiere de un ejemplo o inspiración. Ahí está la siguiente imagen, voy a ir muy rápidamente. Una imagen de mi abuela, creo que Victoria, lo importante que ha sido su abuela para ella, y también creo que para cada uno de nosotros hay una persona o varias
que nos han dado ejemplo, nos han inspirado en cierta manera en este tema y en otros temas. Entonces, allí muestro la imagen de mi abuela y alguna vez, bueno, ella desarrolló todo su ministerio en el sur de Colombia y después sus últimos 10 años estuvo en Bogotá y desde allí cierta vez observó desde su apartamento que iban a tumbar un árbol que ella miraba todos los días y le dio mucho pesar y dijo, no, yo no voy a permitir que eso pase. Bajó los 5 pisos y se hizo al lado del árbol. La idea era que iban a abrir una gran avenida y estaban cortando todos los árboles allí. Y finalmente todos los árboles los cortaron excepto ese, ¿no? Entonces pienso que el ejemplo de una persona entregada al Señor, comprometida, pero que también da tanta importancia a elementos de cuidado de la creación, es algo que habla poderosamente a otros. Muchas veces es difícil para nosotros, o a veces asumimos una actitud crítica hacia el derroche del agua o de la producción de mucha basura o no en otros, pero realmente muchas veces hablamos mucho más fuertemente que con una palabra, hablamos mucho más fuertemente mediante nuestro ejemplo, mediante acciones ejemplares que hablan mucho más fuerte que nuestras palabras. Entonces les doy un ejemplo y creo que voy a cortar todo lo demás para no alargarme tanto. Con una iglesia, ellos estaban levantando fondos. Acá es la iglesia más grande acá en el Cusco. Estaban levantando fondos para construir su iglesia y siempre en cada actividad utilizaban platos descartables. Logramos que se compraran 500 platos para la iglesia y estos mismos se utilizaron por parte de la iglesia, y las iglesias en el Cusco están copiando lo que hizo esta iglesia porque es la iglesia líder y si ellos lo hacen, pues también otros tienen ese ejemplo. Entonces, punto 2 era hablar del ejemplo, ¿no? El punto 3 tenía que ver con la creatividad. Muchas veces podemos recurrir a acciones creativas que son mucho más poderosas que una acción de otro estilo, ¿no? Entonces, estoy pensando en el ejemplo de una minera muy poderosa, de una multinacional muy poderosa que se iba a instalar en el norte del Perú, y la comunidad logró que no se ubicara la minera allí mediante una campaña. Esta es una zona de producción de mucho limón y la población se iba a perjudicar por la presencia de esta minera, iba a quedar sin poder producir su limón, y lanzaron una campaña de ¿qué sería mi ceviche sin limón? Y mediante esta campaña creativa lograron que la minera no se ubicara, una gran transnacional, una pequeña población luchando en contra de una gran transnacional. Y finalmente aquí Carla ha colocado el logo de Cuido mi barrio. Les quería comentar acerca de una idea que hemos tenido acá en el Cusco para influenciar a la iglesia. Resulta que, bueno, mediante la asociación de pastores, mediante el grupo de misioneros acá, habíamos hecho bastantes capacitaciones, sensibilizaciones, pero a veces con algo de resistencia por algunos de los temas que ustedes han estado comentando hace un momento, en la dificultad de entender este tema del cuidado de la creación como parte de nuestro llamado cristiano, ¿no? Entonces lanzamos esta campaña orientada hacia grupos juveniles, eclesiales. La campaña se llama Cuido mi barrio y tenemos actualmente 15 grupos
de jóvenes compitiendo por un periodo de 5 meses. Acabamos ahora a fines de abril, se termina el concurso. Hay premios estimulantes para los grupos ganadores. Y la idea es, el concurso es en los temas del servicio a los demás y el cuidado de la creación. Entonces, ellos deben realizar una serie de acciones internas y externas que ellos mismos escogen según su contexto, su barrio, sus necesidades. Y así se ha logrado animar tanto a los grupos juveniles, pero también a sus iglesias a reflexionar sobre este tema, a aprender, a practicar ellos mismos y mediante su ejemplo hacer muchas cosas. La siguiente imagen, por favor. Gracias. Esos son algunos de los afiches que usamos para el concurso. Y adelante, por favor. La siguiente, por favor. Listo, allí vemos el ejemplo de, bueno, un grupo juvenil se ha lanzado a plantar árboles a lo largo como de 8 o 10 cuadras de esta calle cercana a su iglesia, y realmente los testimonios del impacto sobre su mismo barrio han sido increíbles y de mucho ánimo para ellos mismos, de mucho aprendizaje. Finalmente, ¿cómo realizamos nuestras acciones, ¿no? de cuidado de la creación? Como iglesia debemos tener un sabor a evangelio, ¿no? Un sabor diferente. Debemos tener un distintivo en nuestras acciones marcados por la oración, la humildad. Es decir, nuestras acciones no son tan solo acciones de cuidado del medio ambiente, sino deben tener ese toque especial y esa orientación cristiana. Entonces, hasta allí terminaré para no alargar la conversación. Muchas gracias, Juliana. Realmente, bueno, un honor tenerte con nosotras y nosotros, y mucho trabajo por andar. Creo que podemos también ver algunas cosas bien prácticas de cómo continuar esta conversación, y más que la conversación, el apoyo mutuo, como bien decía Ale Pistilli, el punto es que para contrarrestar las fuerzas que nos inducen a seguir consumiendo ilimitadamente, a desconocer el aporte de las mujeres en la agricultura. Todos estos temas que hablamos no son cosas que podemos enfrentar individualmente. Tenemos que seguir trabajándolas, explorándolas, animándonos mutuamente como comunidad. Entonces, de hecho ya les anticipamos que vamos a tener un curso de SETI ya dedicado exclusivamente a esto. En este caso fue simplemente esta semana como parte de Teología como Verbo. Así que esperamos seguir la conversación, y de hecho con Juliana también, si quieren, están interesados, tenemos un espacio en Facebook de la red Lausana de Cuidado de la Creación, a la cual podrían sumarse. Y desde la Fraternidad Teológica también estamos articulando un grupo temático para trabajar más también esta cuestión de cuáles son algunas de estas barreras teológicas y producir algo, porque sabemos que para la iglesia que considera que el cuidado de la creación es algo pagano, necesitamos legitimar por qué realmente esto es parte del Evangelio, no es un adendo, no es un anexo, esto es parte integral del Evangelio y de la misión de la iglesia. Ahora, ya se nos fue el tiempo, pero quiero darle 2 minutos a David Nacho, es el decano de SETI, para anticipar un poquito lo que viene en las próximas semanas de este curso, antes de que se nos caiga la gente de la llamada. Gracias, Rudy. Buenas noches a todos y todas las amigas de todo el continente. He podido escuchar la mayor parte de la conversación, pero no toda, porque estoy lidiando con niños enfermos y con
con mi esposa con un viaje de trabajo, entonces ha sido una semana complicada. Pero a partir de mañana vamos a estar en mucha más conexión. En el siguiente tema del curso, que es el verbo correr. Y solamente quiero hacer esta conexión con la siguiente semana porque se ha mencionado mucho este tema de el ser creados. Y quiero invitarles a participar. Hay menos lectura y más acción, más salir afuera para que vayamos pensando cómo hemos descuidado el aspecto o el hecho de ser nosotros creación y de reconocerlo a Dios como creador creativo. Entonces, todo esto que venimos conversando sobre cuidado de la naturaleza, lo vamos a traer un poquito más cerca, ¿no? Entonces, no vamos a seguir conversando sobre teología como verbo, como algo fuera de nosotros. Es decir, nosotros cuidamos la creación como algo que está, como algo que es externo a nosotros, sino que lo traemos más explícitamente hacia el hecho de cuidarnos a nosotros, cuidar la obra que ha hecho Dios al hacernos. Entonces, una de las barreras que habíamos identificado es precisamente esto de no identificar o no reconocer el valor de estar creados a la imagen de Dios. Entonces, les invito a seguir la conversación a través del verbo correr, y es un placer verles por lo menos por este medio. Entonces, eso. Gracias, Ruth. Bueno, y ahí como les comenté, tenemos aportes bien especiales de maratonistas, como nuestra Correcaminos, Carla Ramos y Ciel Machado. Así que esperamos que puedan participar la semana que viene. Definitivamente solo agradecerles y creo que más que nada, bueno, agradecer muchísimo a la participación de todos. Este chateo da para tanto. Creo que por favor no lo perdamos. Carlita, queda registrado el chateo junto con la grabación, ¿cierto? Para que podríamos probablemente hacer una compilación y la podemos poner en el mismo sitio del curso para que todos tengan las recomendaciones de los demás, para que no se nos pierdan estos tesoritos que han ido aportando. Muchísimas gracias. Y bueno, seguiremos porque hay mucha más tela que cortar en lo que significa hacer teología en el camino de la vida como parte de la comunidad de la creación. Así que gracias a todos. Erika, ¿quieres saludar? Sí, solo terminar agradeciéndoles a todos por sus aportes. Realmente es esperanzador, ¿verdad? Saber que no estamos solos en este esfuerzo, sino que gente alrededor del mundo está haciendo cosas y que somos parte de ese poquito que estamos haciendo. Y bueno, siempre externarles desde Casa Adobe nuestro agradecimiento, porque nosotros también aprendemos de ustedes y de sus experiencias. Nos emociona ser parte de todo este proceso. Y bueno, nos encontraremos en el camino, supongo. Bien, muchísimas gracias a todos. Que tengan una buena noche y seguimos conversando.